Ey, Estamos ¿estamos en vivos? vivo. Puchi, pero estamos más descuadrados que la descuadradera. ¿Estamos en vivo? No estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya ¿Y por estamos qué en la vivo. cámara está Live tan video. cerca? You're now live. ¿Estamos en vivo? ¿Y por qué la Sí, cámara se ve? Vamos a empezar voy, aquí. Espérate, tenemos problemas técnicos. Pero ¿por qué la cámara se ve tan fea? voy. Pero estamos en vivo, Puchi, estamos en vivo. No te preocupes, nos vemos feos, pero estamos en vivo. Nos vemos como bien Muévete cerca. para acá, muévete para Bueno, acá. no importa. Muévete Estos para acá, somos nosotros para acá. de cerca. También Somos, estamos GB. Vamos, no espérate, importa. espérate. Somos nosotros bien de cerca. Sí, estamos GB. ¿Y por qué esta cámara? ¿Qué pasó, Puchi? Ah, Está no, súper estamos bien, bien. estamos bien. Ok. Mira, y no vira el vaso. Bueno, Pero, esto es Pan de Libros de Taller Comunidad La Boico y vamos a entrar a materia inmediatamente con una cita espérate, que nos va a espérate. leer, pues sigo, yo me llamo Puchi Platón Yo soy Juan Otero. y nosotros hacemos esta presentación educativa, comunitaria, social en vivo y a todo color para Taller el Taller Comunidad La Comunidad La Boico, Boico, Puchi. que somos un proyecto comunitario, colectivo, solidario. Y hoy, como parte de esa discusión de las solidaridades de la marcha en que estuvimos esta mañana y la huelga de los estudiantes de la UPR, donde ambos de nosotros damos clases, pues queríamos hablar de este tema en la literatura. Comienza Juan. Hay que hablar de lo que es. Lo que ha de ser, no lo sabemos. Cuando el pueblo se libere, ya verá él qué es lo mejor. Le han metido en la cabeza demasiadas cosas que no deseaba en absoluto. Basta ya. Que razone por su cuenta. Puede que quiera rechazarlo todo, toda la vida y todas las ciencias. Puede que vea que todo está dirigido contra él, como por ejemplo el Dios de la Iglesia. Ponerle todos los libros en la mano y que conteste él mismo. Eso es. Pues queríamos empezar con esa referencia a los libros, que parte de lo que nosotros queremos comunicar sobre estos periodos duros de la historia de Puerto Rico que nos está tocando a nuestra generación, a nuestros hijos, hijas, hijes y a nuestra comunidad aquí en Machuchal, tiene mucho que ver con qué llamamos pueblo, ¿verdad? Pueblo, pueblo. ¿Quién es el Pero pueblo? también es porque queremos hablar de libros. Y estaba leyendo de La madre de Máximo Gorki, una novela de 1904, si no me equivoco, 1906. Igor que Eh, era ruso, sí, y está hablando de las huelgas de los de obreros los rusos obreros. bajo el zarismo, ¿no? Todo el libro realmente va a ser toda la propaganda dirigida hacia hacer la huelga y cómo se tienen que mover los dirigentes en el clandestinaje. Y precisamente cómo los persiguen por distribuir propaganda, ¿no? Por eso se ataque a los libros, porque quien tiene libros es muy probablemente que tenga alguna relación con una imprenta y pueda hacer, o con la escritura, y puede hacer que esté produciendo la propaganda que según el gobierno que apoya a los dueños de fábricas está provocando las huelgas de los Y, obreros en la y la mayor parte de industria. nosotros identificamos esa labor de compartir conocimiento, por ende, esa entrega del libro con nuestra gran universidad pública, la Universidad de Puerto Rico. Y pediría un minuto de silencio si estuviéramos en otro lugar, pero no podemos hacerlo por ese gran trabajador del libro, Norberto González, quien falleció hace unas semanas. Pero Exacto. antes, Puchi, no piensen que en Pan de Libros estábamos de huelga. No, hemos fallado, no hemos hecho Pan de En Libros parte en por el varias semanas, trabajo, por ser buenos pero, obreros pero ha sido por conflicto de horario obrero. No nos y por podemos ser poner. buena, ¿verdad? Yo hemos tenido mucho pasando, pero todo está en orden. El taller Comunidad Lagoico está resplandeciente de actividad, así que al final les podemos contar un poquito más de Les ahí. podemos adelantar, este sábado hay el segundo reencuentro de los plenazos callejeros aquí en La Goico de Sí, 1 a 7. sí, Pero seguimos. espérate, porque en la plena, que ahí se va a presentar un libro que se llama El ombligo de la plena, que es precisamente, yo creo, modo de celebrar la cultura puertorriqueña De Néstor Duprey, ¿verdad? sí, como libro, ¿verdad? Un, no, pero no importa. Ahora mismo lo que queremos decir es, iba Universidad, La Plena y el libro como un modo de aprender. Entonces empezó Juan mirando atrás a ver cuál era la literatura de las huelgas y se frustra un poco porque dice de las huelgas estudiantiles realmente De de Puerto Rafaela Ponte Ledé, Rico, sí, es perdón. de el libro de la plena, el ombligo de la plena, de Rafaela Ponte Ledé. Voy a volver porque si no termino el pensamiento. Perdón. Ay Dios, que lo que quiero decir es que ese hilo conductor que está en la huelga universitaria como un ejemplo de país
y las huelgas obreras que hemos tenido en Puerto Rico no están representadas del mismo modo en nuestros libros. Así que miramos un poquito al pasado, Gorky, y lo que nos seguimos dando cuenta es qué es lo que provocan y producen en literatura las huelgas obreras, que muchos de estos libros rusos sobre todo y otros de todas las naciones, ¿verdad?, que tuvieron grandes movimientos obreros, tienen esa literatura que narra esa historia personal de la obrera o el obrero y cómo esas huelgas vienen a repandir un modo de convivencia en una lucha. Los ¿Te obreros de parece? Puerto Rico produjeron sus libros y produjeron sus libros hablando sobre huelga. Exacto. Tu entrada al canon de lo que es la literatura o su no entrada al canon o su ignorada por el canon demuestra cuán lejos estaba el mundo de las letras del mundo de las huelgas, ¿no? Por ejemplo, el punto culminante de la huelga que se daba en todas las escuelas, la llamarada, nuestra novela de la tierra, es el encuentro entre el administrador, tú sí estás fuera de la Sí, no cámara, importa, sigue hablando. entre el representante del administrador, que es Juan Borras, egresado del recinto de Mayagüez, ¿no? Hijo de un cafetalero, por él quiere seguir su vida con cuenta propia, por esto se hace agrimensor, ¿no? Y pasa a trabajar para las centrales, ¿no? Su pelea con el dirigente obrero, uno de los dirigentes obreros, que es su especie de alter ego en la novela. Ese es el conflicto, ¿no? Y en ese conflicto que surge en una pelea cuando Juan Antonio Borrás, el protagonista, se encuentra con el dirigente obrero, perdonen, no busque la novela para recordarme del nombre, y en esa pelea uno va a matar al otro, ¿no? Y resulta muerto el obrero, pero no por Juan Antonio Borrás, según el narrador, ¿no? Sino por un asistente de él que entonces al sacar al otro lo apuñala Pero o ¿qué algo no así, quieres ¿no? decir de la huelga en la literatura? Pues, por lo tanto, nuestra literatura, que es producto de esa clase de los hacendados, ¿no? No ha producido mucha huelga obrera. Tenemos Mucha incluso literatura de huelga. mucha literatura de huelga. José Luis González, tu libro sobre las huelgas cañeras, o su novela sobre las novelas cañeras, se llama Me voy a morir, ¿no? Y el protagonista está agonizando cuando porque fue alcanzado por un disparo de la policía cuando iba a quemar un cañaveral. Bueno, pues en ese sentido también, ¿verdad? El estilo normalmente es como realista, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que en un país como Francia, donde hubo mucho movimiento obrero y el realismo llega a ser hasta, ¿verdad?, el naturalismo de Émile Zola, se da una literatura que quiere entender o repandir en el mundo también como ese estudio psicológico de ese personaje en lucha. Que quizás nosotros en esta lucha de hoy, la verdad, la que estamos viviendo en Puerto Rico, con la Junta de Control Fiscal y la posible firma de una ley que lo que hace es que nos exprime aún más para poder pagar una deuda que no ha sido auditada, que no sabemos cuál de esas huelgas es legal e ilegal, pues estamos un poquito en dónde está la narrativa y ahí queríamos seguir hablando aquí sobre voy a ella. interrumpirte Dale. con la otra cita. En la Gorky, madre de Gorky. Gorky, ¿no? El protagonista, Pavel, ¿no? El hijo de la madre, ¿no? Está enfrentando un juicio y el juicio pues, es la oportunidad para que este protagonista de su agón político, ¿no? Y es casi al final de la novela y está dirigiéndose a los jueces, ¿no? Y los jueces como representantes del gobierno y las compañías, ¿no? La conciencia del grandioso papel de los obreros aúna a todos los proletarios del mundo en una sola alma, y a vosotros os será imposible detener este proceso regenerador de la vida, como no sea con la crueldad y el cinismo. Pero el cinismo es evidente para todos, y la crueldad irrita al pueblo. Y las manos que hoy nos estrangulan estrecharán pronto las nuestras en apretón fraterno, ¿no? Vaya esperanza, ¿no? Han pasado 100 años de eso. Vuestra energía es la energía mecánica producida por el aumento del oro. Os unen grupos predestinados a devorarse mutuamente, ¿no? Y no había conciencia de los trozos en ese momento, ¿no? La nuestra es la fuerza viva y sin cesar creciente del sentimiento de solidaridad de todos los obreros. Puchi, la voy a dejar ahí para complacerte. Dale. Sí. Porque yo le decía a Juan que me encantaba la cita Pero porque, no, déjame comentar la cita, pero sí puedo. porque repetía lo que estamos viviendo. Puede Sí, ser. sí, es lo mismo. Fíjate, 100 años después, Puchi, sigue estando fuera de la página, no No te ves. importa. Claro que importa. Esto es un Sigue. programa que tú tienes que verte la cara, no la mitad de la cara. Ok, sigue hablando. Pero ahora perdiste el hilo. La huelga nos ha afectado. La huelga nos ha afectado. Porque es que se rompe el ciclo del tiempo, ¿verdad? Entonces, como uno normalmente está acostumbrado a ser obrera,
del salón de clase, entre otras cosas que hacemos, pues, Le ponemos un nombre al operador mira, ya estamos perdiendo sí, gente que nos el está... operador, Dale. le ponemos Es un que nombre al operador de no la estamos cámara. mirando los comentarios de ustedes. Hacía tiempo Pero no que hay no hacemos live. comentario. Sí, sí, lo que pasa es que Sí. no se están Pero viendo, no no ponga la importa. cámara así porque me corta la cabeza por la mitad. Dale, pero esto no es una discusión matrimonial, de las huelgas causan De las mucho. huelgas matrimoniales, ¿no? La huelga Perdóname. matrimonial. ¿Puedes Vamos, seguir? vamos a Tú querías comentar tu cita. habéis arrancado al hombre de la vida y la habéis aniquilado, ¿no? Ujú. Claro, un libro socialista. El socialismo une al mundo destrozado por vosotros en un todo único y grandioso. Así será, ¿no? Y no, Puchi no quería que yo se dejara con esa parte, pero ahora gracias a la interrupción lo hice. Fíjense cómo este libro está marcado en los inicios, ¿no? De ver la lucha obrera, la lucha del socialismo, como la lucha liberadora de todos los pueblos, que era la esperanza, ¿no? Que transmitían estos escritores a principios del siglo XX, ¿no? Ahora, a principios del siglo XXI, parece que tenemos el mismo dilema con unos trozos más fuertes, ¿no? Porque aquí estos obreros estaban luchando contra los burgueses rusos, ¿no? Ahora nosotros estamos luchando contra shell companies, shell companies, contra con los buitres que están fantasmas del esparcidos capital, por de todo el fondos mundo. el fondo del fondo del fondo, que no sabemos. Y compañías de troz de la cual no hay un individuo que sea responsable. Wow, eso se dice fideicomisos. Fideicomisos. Sí. Fideicomisos. Pues quería hablar entonces yo rápidamente, insertando el siglo XXI, 2021, una pequeña interrupción de huelga en el proceso de unos estudiantes en Nigeria. Y quería ir a otro país y a otro lenguaje. Ella escribe en inglés, Chimamanda Ngozi Adichie. Y habíamos leído de ella aquí en relación al duelo. Pero esta historia es una historia similar a la nuestra, ¿verdad? Países que el colonialismo los afectó tanto. Y en Nigeria se da también esta corrupción severa y profunda entre los intereses extranjeros, los fondos de capital, los buitres y en este momento de la novela, que les voy a leer un pedacito, la universidad estaba en huelga, pero de profesores. Entonces yo le decía, Juan, qué interesante, que aquí los estudiantes son un poco como, bueno, me voy, me quedo, pero quien hace la huelga también son los obreros, ¿verdad? Los profesores como obreros, ¿verdad? Pero lo que causa en ellos el upheaval, ¿verdad? Del mismo país y las huelgas, ¿verdad? Dice, strikes now were common. In the newspapers, university lecturers listed their complaints, the agreements that were trampled in the dust by government men whose own children were schooling abroad. Campuses were emptied, classrooms drained of life. Students hoped for short strikes because they could not hope to have no strike at all. Everyone was talking about leaving. ¿Verdad? Entonces, esa idea aquí, ¿verdad? Porque esta novela, eventualmente, la protagonista que se ha ido a Estados Unidos, el novio se fue a Inglaterra y por el 9/11 no pudo llegar a Estados Unidos a estar con ella, se van a reencontrar y el resto de la novela es como esta gente, después de estar 15 años después de Nigeria, vienen a vivir a esta Nigeria, que sería como este Puerto Rico también de hoy, con estos asuntos de las deudas y la corrupción de las compañías y las inversiones extranjeras, y cómo tú como puertorriqueño, en este caso como nigeriano y nigeriano, vas a tomar una identidad otra vez en tu isla, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Y cómo ve esos personajes, esa huelga, ¿no? Al final de la novela? ¿Cómo la miran? Pues lo que pasa es que el después es el problema de haberte ido o haberte quedado, y cuán diferente es tu destino de haberte ido o haberte quedado, ¿verdad? Pero siempre el deseo de volver, que pasa mucho con nuestros estudiantes cuando pueden irse y volver, ¿no? No, lo curioso, ¿no? Pues me despiertas así. Una de las sensaciones, ¿no? De la huelga del 81, uno de las cosas que a mí me sorprendía era cómo pues, la huelga del 81 forzó a muchos de los dirigentes de esa huelga, muchos de los dirigentes estudiantiles, a tener que continuar sus estudios
En Estados Unidos. fuera de Puerto Rico, ¿no? Quizás el caso más notable es el de Roberto Alejandro, quien era el líder de mayor visibilidad en la huelga, quien no pudo terminar su grado de leyes porque fue suspendido y entonces ahora es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Estados Unidos y de cierta manera es como forzarlo a perderlo, ¿no? A Roberto Alejandro lo perdimos como profesor creador de estudiantes puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, aunque lo mantenemos como un pensador, ¿no? Ahora mismo él y otros compañeros, ¿no? En Zona 5 creo que se llama, ¿no? El grado 5 se llama una revista cibernética, están editando un número de memoria sobre esa huelga de 1981. Y la presentaremos aquí, pero ese programa va a ser que solo valga, sobre que eso. valga, que valga que recordar que ha sido una huelga que sí ha producido literatura. Ahorita le voy a presentar vamos a leer de uno de los libros que produjo esa huelga. El otro que no lo hemos leído, lo voy a decir ahora, se llama Las Vallas Rotas, en la cual Roberto Alejandro, Fernando Picó, otras personas que participaron, creo que Gervasio García también escribió en ese texto, en ese libro. También reflexionaban sobre esa huelga y el impacto de esa huelga. La literatura que por mala suerte no se reproduce más, la imprimió Ediciones Huracán. Si alguien tiene una copia disponible, por favor, háganos llegar a Pero la sala de lectura Lagoico para que allí la puedan leer muchas y muchas otras podemos personas hacer más. una sección también de literatura obrera. Acaba de Sí, salir ahora también una sobre el anarquismo en Puerto Rico. sí, sí. Un Ok. libro de ensayo, ¿verdad? Pero espérate, antes que pase a César Andreu Iglesias, yo quería decir que vuelvo a la pequeña referencia de Francia, donde, ¿verdad? Tienen muchos medios para escribir y hacer sus teorizaciones y sobre su propia literatura y producción. Hay varios libros sobre la huelga estudiantil de mayo del 68, que a diferencia de estas huelgas obreras que hemos estado hablando, es una huelga estudiantil como de las que Juan nos Y estaba una hablando huelga ahora. estudiantil que vale a recordar, ese mayo del 68, tanto en París París, como como en en México, ¿no? México, Los estudiantes fueron atacados, participantes muy, muy importantes en movimientos que significaron para la historia de ambos países y para la exacto. América Latina, ¿no? Y que Eh, todavía eso queda como el fantasma de la esperanza de una huelga, ¿no? y De que que las valga, huelgas van a desatar acciones. y algo de esa mítica, que fíjate que no lo recordé cuando escribí para grado 5 permanecía, ¿no? Era lo que queríamos rescatar en el 80, ¿no? Esa mitad de que los estudiantes en el 68 podían liderar y protagonizar una gran revolución junto a los obreros, no estar de rabiza de los obreros, sino estar junto a ellos, ¿no? Lo curioso de estas huelgas estudiantiles es que son los estudiantes los que están al frente, ¿no? Y Y no nosotros y los apoyando obreros atrás. apoyándolos, ¿no? Sí, Lo que un poco no es correspondente con la visión que tenían los socialistas a principios del siglo XIX y durante todo el siglo XX, como vamos a ver aquí, ¿no? En una novela que de estoy cierta de manera acuerdo. figuran eh, 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 los estudiantes, aunque no directamente, los derrotados de César Andreu Iglesias, quien es el editor de una novela que resultó siendo una memoria de un dirigente obrero, Bernardo Vega, ¿no? Las memorias de Bernardo Vega fueron editadas por César Andreu Iglesias en 1976, ¿no? 10 años después que él terminara de escribirla. Pero Eh, volviendo a las eh, huelgas. y valga que decir que es parte de nuestra literatura obrera, igual que los libros de Jesús Colón, igual que los escritos de Luis Capetillo, pero estuve buscando, ¿no? Algo directamente referente a la huelga y no encontré así de chispa, así que caí en su novela que precisamente se trata de el cruce entre el crecimiento de un movimiento obrero independiente en los años 50 en Puerto Rico, ¿no? Bajo el Estado de Libre Asociado, y los últimos años, ¿no? Del Del Partido nacionalismo. Nacionalista, ¿no? Luego de, pues otra vez está fuera de cámara. Pues claro, no importa, te Dale. ves fea. Ay, qué fuerte. Si ¿Cómo te me ves así, dice mira, si eso? te ves así, mira. Eso no es ser fea. No es fea, Bueno, ¿vieron no cómo te está ves bien. nuestro Pero no inconsciente? es bien, o sea, no te ves bien. Está Sí, bien, ok, está bien. Juan. Ok, bien. Ok. Y Creo que eh, hay que borrarlo. no, que borrarlo, no. Mm. Desde la perspectiva de César Andrés Iglesias, un ¿no? joven pensador comunista, ¿no? Y en ese momento, al final de la novela, de lo que voy a leer, ¿no? La referencia a los derrotados van a entenderla, claro, creo que con la cita, ¿no? Pero se trata del líder nacionalista, ¿no? Un joven nacionalista que ha caído preso luego de un fallido ataque a un militar norteamericano, ¿no? Y coincide en la cárcel de la princesa
con el que sería su concuñado, ¿no? El compañero de la novia, especie de novia que él tenía. Digo especie porque como es una persona que vino de afuera, Lo pero no, importante es lo que lo quieres decir importante es que se sobre. encuentra con él, que está preso precisamente por los conflictos obreros, de una huelga obrera, ¿no? Ajá. Y ha recibido materiales que le trae su mamá, a quien la dejan entrar de vez en cuando, que le dan los propios dirigentes obreros, pero a Paco, que se llama Nacionalista. no, el dirigente obrero, Ajá. lo liberan esa tarde y reparte el dinero entre los presos y queda Marcos solo en la cárcel y Paco le dice, nos veremos en libertad, ¿no? Cuando los hierros volvieron a juntarse, Marcos se agarró de los barrotes de la puerta. Había querido morir y hasta la muerte se la había negado, refiriéndose a su ataque, ¿no? Había luego pretendido entregarse a la asistencia como las plantas que crecen entre las grietas de la muralla y vivir como un derrotado, arrastrando los restos de su vida como los flecos de una bandera destrozada en combate. Y había llegado Paco Ramos, dejándole el espíritu lleno de nuevas inquietudes. Levantó la vista al cielo, estaba lleno de estrellas. Para, para Marco, entonces se le abre, ¿no? Él los ojos de que su lucha contra la injusticia, Es no la como puede pasar del nacionalismo al movimiento obrero. al movimiento obrero, ¿no? Esto en 1954, lo que se crea en 1959 es el movimiento pro independencia, que no pasas a dar ese paso hacia el socialismo hasta 1971, ¿no? Un poco como las luchas y las huelgas en Puerto Rico, ¿no? Todavía van a convivir ese conflicto por 10 años después o 15 años Y después. todavía, ¿verdad? Siempre hay sectores, que es interesante. Por eso estamos ávidos de ver la literatura también, y sé que hay poemarios sobre la huelga del 2017, de la huelga del 2010. Así que vamos a seguir investigando mientras siga esta situación particular, y toda esta semana son las vistas con la jueza Taylor Swain, por lo que nos imaginamos que aunque no sean huelgas como tal, las protestas y la información sobre quiénes somos y lo que nos está pasando, vamos a seguir recordándolo, ¿verdad? A través de los libros. Los movimientos estudiantiles de los años 70 tuvieron una incidencia enorme en nuestra música popular. Solo mencionar la importancia de Antonio Cabán Vale, Sirva, ¿no? Y el otro sería Roy Brown, ¿no? Quienes crecieron y se hicieron, ¿no? Cantándole a ese movimiento, ¿no? Pues ahora queremos compartir un poema del libro que se hizo sobre la huelga del 81. De uno de los libros que se hizo sobre la huelga del 81, Huelga y Sociedad, en Puerto Rico, ¿no? Que tiene una serie de colaboradores realmente, Luis Nieves Falcón, Ineke Cunningham, Israel Rivera, Francisco Torres, Irán Amundaray, ¿no? La fotografía es de Héctor Díaz y el diseño de Yolanda Mundaray. De Yolanda. Pero de un libro amplio, mayormente de datos y de fotografía, ¿no? ¿Se los ojeo? No. No, queremos el poema. Queremos leer una pieza bella de Wenceslao Sierra. Tiemblo como un planeta, a los estudiantes comprometidos con el porvenir. Las manos no me alcanzan para detener los golpes salvajes que rompen los libros en grotescas sílabas sangrantes. Las manos se me parten al detener por un momento el ejército furioso de sonrisas metálicas de balas. El pecho se me vuelve de piedra esperando los disparos y el culatazo torpe de un uniforme azul que sueña con romper cabezas en un ángelus demente. Los ojos me llevan al sueño una alegría de caras siniestras de verdugos, una fila de delatores y gendarmes, una hilera de fusiles para cazar elefantes de pesadillas horrendas, una profusión infinita de garrotes pulidos de la oscura herencia de los simios. Una explosión de rostros y espaldas macaneados al caer suavemente una tarde en Río Piedras. Tiemblo como un planeta y derrumbo una torre de marfil podrido donde se esconde el odio a la vida y a la docta esperanza. Regreso de día, por días, semanas, meses, para ver muchachos perseguidos por cantar un himno, por batir las manos. Por decir palabras, por pedir solidaridad en los salones, por caminar bajo los árboles, por llevar un libro. Regreso para ver las verjas de rígido metal eslabonado, donde 3 policías me detienen uno a uno e inspeccionan mi tarjeta. Mi cara, mis pies, mi pensamiento. Regreso para ver al Consejo Superior de Enseñanza enseñando su superior siniestra consecuencia de rifles, arrestos y macanas, enseñando a golpes su pedagogía de sangre anticipada. Y sobrevivo.
Y sonrío fuertemente al ver que la fuerza de choque, con todo su arsenal de palos y metrallas, No puede fusilar, no puede apalear, no puede arrestar ni desangrar a la razón. que se multiplica en los El- en pasillos la calle, y les golpea su elemental cabeza de prehumanos. en este rincón del universo. Y tenemos uno más, un poema más hoy, porque la poesía Vamos. es todo esto que no podemos decir que nos está Pero doliendo. yo sí puedo decir algo. Dale, di, Yo sí di. puedo decir algo. Y después pasamos al poema final. Me enternece, ¿no? Porque por días, semanas, ¿no? Perseguidos, cantábamos un himno, batíamos las manos, decíamos palabras, pedíamos solidaridad en los salones, caminábamos bajo los árboles, pero no llevábamos ningún libro. Estábamos en huelga, pero sí llevábamos el libro en corazón. Bueno, precisamente al ser huelgas estudiantiles, esa relación con el libro, que es como más orgánica, aunque hoy día en los años cibernéticos está en el Twitter, ¿verdad? La huelga está en el Instagram, la huelga está en el Facebook. El libro está en la pantalla, Somos el cara libro. lo cual es muy lindo, ¿no? Hace un acceso, ¿no?, mayor de nuestra literatura, pero a la misma vez nos limita el acceso a este material, ¿no?, al objeto como libro, ¿no?, que uno lo conserva de otra manera, que lo aprecia de otra manera, que lo marca, que lo mira, que como el LP no va a dejar de existir, y el LP es más joven que el disco. Pues el vamos libro, a ¿no? terminar con un poema de un poeta que murió muy joven, se llama Hugo Margenat. Vamos, Hugo Margenat fue el primer vicepresidente de la Federación de Universitarios por Independencia, ¿no?, fundada en 1956. De su colección, publicado por el Instituto de Cultura, ¿no? Creo que es Luis Felipe, lo que es José Manuel Torres Santiago, lo recupera. Eso tiene mi nombre, Ricardo Otero, y ahora mismo, mira, mi hermano me lo había robado. Al frente. Rojo amigo, iremos delante en la primera fila para recibir con los ojos abiertos la primera lluvia de balas. Y no caeremos, iremos agónicos entre solas flores, viviendo la sublimidad de la rosa en la cruz del corazón. Llevaremos la palabra a las calles angustiadas. Llevaremos el sol en cada beso como en cada verbo, una noche sublevada. Romperemos la tristeza como un canto de alegría que va rompiendo la monotonía de un dolor. Siglos con dolor de cadenas. Ya no es posible seguir cayendo sin levantarse. Es preciso caer levantándose. Floridos de claveles, mirando el polvo militante que en la inmensidad se funde con el polvo de la sola estrella. Como un lirio desprendido de nuestro mundo verde y abierto, acallando en múltiples cristales la muerte ausente. Ya no es posible seguir cayendo sin olvidar escribir sobre el pavimento la sonrisa de un hombre amado. Ya no es posible. Pues muy conmovidos estamos y seguiremos indagando en este tema huelgario, pero a la vez haciendo un frente comunitario aquí en la calle Loíza. Taller Comunidad Lagoico tiene una sala de lectura más activa cada día. Esperamos pronto anunciarles buenas noticias de diciembre en adelante para la sala, incluyendo una apertura de más horas por unos fondos que nos han otorgado. ¿Lo puedes anunciar públicamente? No sé, por si acaso no. Pero tenemos un serrucho de beta local que nos ha permitido hacer una serie que se llama Procesando, donde hablamos con artistas y escritores del barrio sobre nuestras propias creaciones con el público que quiera llegar a la sala. Eso es el primer sábado de mes y todavía tenemos una interacción en diciembre y otra en enero. Y en el interín, plena el sábado que viene y la fiesta feria de Navidad el 4 de diciembre. Y para los interesados, continúan la lectura. Los martes a las 5 de la tarde hay un proyecto bellísimo que se llama Gente Cuenta, gracias a la compañera Alma Concepción. La facilitadora se llama Maurín Chiclana y es extraordinaria. Y es un proyecto de leer en altavoz y de conocer la literatura puertorriqueña a través de la lectura compartida. Así que dense la vuelta por Lagoico, martes entre 5 y 5 y media comienzan. Este domingo hay cine también. Y este domingo hay cine y seguimos porque vamos a cerrar este año a ver si podemos tener alegría compartida, pero también combatividad. Bueno, hasta la próxima, amigos. Amigas, amigos y amigues.